Episodio 1. La iglesia que respiró. Primero se movió el suelo. Luego, los vitrales sudaron sangre. Y al final, la iglesia entera respiró. Fue la primera señal de que Dios ya no estaba dormido. El pueblo de Santa Venera era conocido por su silencio. No ocurrían milagros. Ni tragedias. Solo misa los domingos y muertos que nunca hablaban. Hasta esa noche, a las 3:16 a.m., la capilla del pueblo, abandonada desde 1947, comenzó a emitir un sonido bajo, húmedo como un suspiro salido de las paredes. Los perros huyeron. Los relojes se detuvieron. Y una mujer ciega gritó desde su ventana: «Él ha despertado». Pero no como pensábamos. El padre Julián, sacerdote retirado, fue el primero en entrar. Cargaba su rosario y una linterna. Lo que vio lo dejó de rodillas. El altar ya no estaba. En su lugar, había un corazón, gigante, vivo, latiendo. Y en las paredes, escritas con lo que parecía ser ceniza de hueso, una frase: «Si el hombre no regresa a Dios, Dios caminará hacia él, y no vendrá con flores». La noticia se esparció. Los medios lo llamaron histeria colectiva. La iglesia fue sellada. Pero no importó. Cada noche, el corazón seguía latiendo. Y cada madrugada, un nuevo versículo aparecía en la puerta, tallado desde dentro, sin manos visibles. No recen por milagros. Recen porque los milagros no se conviertan en advertencias. Una anciana que llevaba 20 años en coma despertó gritando: «La voz está dentro de la piedra». Un niño dibujó en la escuela una figura hecha de fuego, con ojos cerrados y una lengua de luz. Y el Papa recibió una carta sin remitente que decía: «No lo invoquen. Él ya viene. No para perdonar, sino para recordar». Así comenzó el revival. No como un renacimiento de la fe, sino como una respuesta divina a un mundo que pensó que el cielo se había rendido. Pero Dios no estaba muerto. Solo estaba esperando que olvidáramos cómo se sentía su presencia, para regresar. Con todo. Episodio 2. La voz que no usó palabras. No habló, no gritó, pero todos en el pueblo lo escucharon al mismo tiempo. Y nadie pudo olvidar lo que no fue dicho. A las 3:16 a.m., como la noche anterior, el corazón de la iglesia volvió a latir. Pero esta vez, no lo hizo solo. El suelo vibró, las piedras gimieron, y el aire dentro del templo se hizo tan denso, que nadie pudo respirar durante exactamente 16 segundos. Después, vino el silencio absoluto. No de ausencia, sino de expectativa. Como si el universo se callara, para que algo más hablara. Y habló, no con voz, sino con conciencia. Cada persona en Santa Venera, dormida o despierta, recibió el mismo mensaje. Grabado no en el oído, sino en el alma. Yo fui, yo soy, y ya no seré lo que hicieron de mí. Una niña sorda desde nacimiento gritó en mitad de la plaza. Dijo mi nombre. Y estaba llorando. Un hombre de 84 años cayó de rodillas y comenzó a rezar en arameo, idioma que jamás aprendió. Cuando terminó, solo dijo: «No quiere volver como padre. Quiere volver como testigo». El padre Julián escribió lo que sintió en su diario. No era voz, era presencia. Un infinito que te miraba por dentro, y dolía. No porque juzgara, sino porque sabía. Esa noche, el corazón del altar comenzó a brillar. Un resplandor suave, como de un sol que aún no nace. Y dentro de ese brillo, se formó lentamente una figura. Sin rostro, sin forma, sin nombre, solo una silueta, que parecía estar esperando. El mensaje final de esa madrugada apareció tallado en el techo de la iglesia. Imposible de alcanzar por manos humanas. El revival no es para que crean en mí, es para que recuerden quiénes fueron antes de olvidarme. Episodio 3. El hombre que escuchó demasiado. Fue el primero en pedirle a Dios que hablara. Y también fue el primero en rogar que callara. Se llamaba Elías Romero. Maestro jubilado. Viudo. Devoto sin fanatismo. Durante más de 30 años rezó la misma oración cada noche. Señor, háblame, aunque sea una vez. La noche del segundo latido, su plegaria fue respondida. Pero no de la manera que esperaba. No escuchó una voz. Escuchó todo. Los pensamientos de cada alma dormida. Los suspiros de los árboles, el dolor de los huesos enterrados bajo la capilla. Y algo más profundo, la culpa de una divinidad que no puede corregir lo que ya fue escrito. Elías se encerró en su casa. No comió, no habló, solo escribió, durante 5 días seguidos. Sin dormir.
Cuando la policía entró, lo encontraron arrodillado frente a la pared. La había cubierto entera con frases imposibles de leer. No por el idioma, sino porque las palabras lloraban. Literalmente, goteaban tristeza. Una sola frase se mantenía seca. Él no quiere que creamos. Quiere que recordemos lo que sabíamos antes de tener miedo. Elías sobrevivió, pero jamás volvió a hablar. Solo observa, como si viera algo que aún no ha llegado. Pero ya está aquí. El padre Julián leyó una página del cuaderno de Elías antes de que desapareciera misteriosamente. Decía: escuché cómo el universo fue hecho, pero también escuché cómo será deshecho. Y la voz no se arrepiente. Se prepara. Esa noche, el corazón del altar se detuvo por primera vez, pero no por muerte, sino por espera. Y en el aire flotó una última advertencia. Sin fuente visible. No todos sobrevivirán al revival. No porque mueran, sino porque recordar duele más que olvidar. Episodio 4. El niño que recordaba el Edén. Tenía solo 7 años. Nunca leyó la Biblia. Nunca fue bautizado. Y sin embargo, recordaba el paraíso. No porque se lo contaron, sino porque había estado allí. Se llamaba Mateo. Vivía con su abuela. No hablaba mucho. Y le temía a los espejos. Después del tercer latido, comenzó a dibujar compulsivamente árboles quemados, cielos partidos, una serpiente llorando, y una figura sin rostro sentada sobre un río invertido. Nadie entendía lo que hacía, hasta que una monja anciana, al ver uno de sus dibujos, cayó desmayada. «Es el Edén», gritó al despertar, pero no como lo contaban, como realmente era. Mateo comenzó a hablar de cosas que ningún niño debería saber. Dios tenía un hermano que nunca fue creado, dijo una tarde. Vivía entre las raíces del Edén. Y cuando el primer hombre lo escuchó, Dios cerró el jardín para siempre. El padre Julián intentó orar por él, pero cada vez que lo hacía, Mateo lloraba, y sus lágrimas quemaban la madera del banco. Una noche, el niño entró solo a la capilla. Se acercó al corazón que latía en el altar, y lo tocó con sus dedos sucios de crayón. El corazón se detuvo, y una imagen apareció en el aire, un árbol con ojos, mirando hacia abajo, llorando sabia. La voz que surgió no era de Mateo, ni de Dios, era de algo antiguo y profundo, que hablaba a través del niño. La primera traición no fue del hombre, fue del silencio. El Edén no se perdió, fue escondido dentro del miedo a recordar. Desde esa noche, Mateo no volvió a dibujar, solo observa el cielo, y repite, una y otra vez: Él no viene, Él ya está dentro. Y en su espalda apareció una marca, no un estigma, sino una palabra: raíz. El cuarto mensaje del revival fue grabado por nadie, pero leído por todos. Los niños no ven visiones. Los niños recuerdan lo que olvidamos para sobrevivir. Episodio 5. El ateo que quiso medir a Dios. No creía en nada, ni en milagros, ni en pecados, ni en almas, pero cuando intentó medir el corazón de la iglesia, la cinta métrica se convirtió en ceniza. Su nombre era Dr. Camilo Estevez, profesor de neurociencia, ateo convencido, famoso por desmontar supuestas apariciones marianas con argumentos fríos y exactos. Cuando escuchó hablar del corazón que late en el altar, viajó a Santa Venera con cámaras térmicas, sensores de movimiento y una determinación implacable. No hay milagros, dijo al llegar, solo histeria bien organizada. Entró solo, encendió su equipo, instaló sensores, y comenzó a grabar. Al cabo de 7 minutos, la pantalla de todos los dispositivos mostró una misma frase: ¿por qué necesitas pruebas? Si ya tienes miedo. Los dispositivos se apagaron. La temperatura descendió bruscamente, y el aire se hizo espeso, como si alguien invisible lo abrazara con fuerza. Camilo cayó de rodillas, no por fe, sino porque algo dentro de él se rompió. Recordó la muerte de su madre, su primer amor, el aborto que nunca contó, y una voz, no suya, le susurró al oído: yo estaba allí, en todos esos días, solo que tú no sabías cómo llamarme. A la mañana siguiente, Camilo dio una conferencia improvisada en la plaza del pueblo. No sé si es Dios, dijo, pero lo que habita en esa iglesia no se deja analizar. No busca conversos, busca despertadores. Antes de marcharse, regresó una vez más al altar, se acercó al corazón, y en voz baja, pronunció: yo no creo en ti, pero te recuerdo. El corazón latió una vez, solo una,
y dejó caer una gota de luz que se incrustó en su frente. Una marca con forma de signo de interrogación. El quinto mensaje apareció tallado en el acero de los instrumentos científicos que Camilo dejó atrás. No temas dudar. Teme cuando dejes de hacer preguntas, porque ahí es cuando el alma se duerme. Episodio 6. El sacerdote que dejó de creer. Predicó durante 30 años. Confesó pecados ajenos. Perdonó en nombre de un Dios al que ya no hablaba. Y cuando finalmente abandonó la sotana, Dios lo llamó por su verdadero nombre. Se llamaba Tomás Herrera. Fue párroco de Santa Venera hasta hace 3 años. Cuando renunció sin explicación, nadie lo culpó. La iglesia estaba vacía. La fe, agotada. Desde entonces, vivía solo en una casa sin cruces, sin rezos, sin pasado. El sexto latido del corazón despertó algo dentro de él. Un temblor en el pecho. Un frío que no venía del clima. Una voz que no sonaba en el oído, sino en la sangre. Tomás, ese no es tu nombre. Ese fue el título que usaste para esconderte. Esa misma noche, volvió a entrar a la iglesia. Descalzo, sin Biblia, sin sotana, solo con una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? El aire dentro del templo se cerró. Las velas encendidas se apagaron. Y el corazón comenzó a latir más lento, como si esperara algo distinto. Una imagen apareció en el altar. Un niño, solo, llorando frente a una cruz rota. Tomás lo reconoció. Era él, no cuando fue sacerdote, sino cuando fue niño. Antes del miedo, antes del pecado, antes de Dios. Y entonces entendió. La fe no se pierde cuando dejas de creer, sino cuando dejas de recordar quién eras antes de necesitar creer. Tomás cayó de rodillas. Y por primera vez en décadas. No rezó, solo susurró. Estoy aquí, sin nada que ofrecer. Pero, aquí estoy. El corazón se detuvo. Y en el silencio, se escuchó un nombre. No el suyo, sino el verdadero. El que solo un creador podría haber pronunciado sin error. Tomás lloró. No por tristeza, sino porque, por fin, alguien lo había nombrado sin exigirle fe a cambio. El sexto mensaje apareció grabado en la piedra del púlpito. Dios no busca creyentes, busca reconocidos, porque solo quien recuerda su origen puede sostener el despertar. Episodio 7. La muerta que regresó para escribir. No fue una aparición, no fue un milagro, fue una mujer que había muerto hace 41 años, y regresó con una pluma en la mano, porque aún faltaba un capítulo por escribir. El día comenzó con silencio. Los pájaros no cantaban, las campanas no sonaban, y en el cementerio, una tumba estaba vacía. El nombre en la lápida, Clara Inés Rivas, poeta, mística, murió en 1984. Declarada loca por la iglesia después de afirmar que Dios le había dictado un evangelio que aún no era tiempo de leer. Esa noche, apareció en la plaza, vestida de blanco, descalza, y con los ojos llenos de una tristeza que no era humana. No hablaba, solo escribía, con una pluma negra, sobre el suelo, las paredes, el aire mismo, y donde escribía, las palabras ardían. El padre Julián se acercó. ¿Quién te ha enviado? Clara levantó la vista por primera vez, y sus labios se movieron sin sonido. Una niña pequeña que observaba murmuró con los ojos en blanco. Ella dice que no vino a advertir, vino a terminar lo que él nunca quiso concluir. Sus escritos eran fragmentos, versos sin forma bíblica, pero cargados de un peso sobrenatural. No todos los profetas hablan, algunos vuelven, porque la verdad que cargan no puede quedarse enterrada. Dios no escribió solo con luz, también dictó en la sombra, pero nadie se atrevió a leerlo en voz alta. Al amanecer, Clara desapareció. No dejó cuerpo, no dejó ropa, solo un pergamino, enrollado sobre el altar, con una inscripción final. El último evangelio no fue olvidado, fue enterrado en carne, y cuando esa carne regresa, el cielo tiembla. El séptimo mensaje apareció tallado en los muros de la iglesia, esta vez, por dentro y por fuera al mismo tiempo. El revival no resucita a los muertos, solo despierta a los que aún no han terminado su tarea sagrada. Episodio 8. El hombre que fue borrado. No murió, no huyó, simplemente dejó de ser, porque el que se levanta contra la revelación divina, no enfrenta castigo, enfrenta el olvido absoluto. Andrés Villegas era escéptico, pero no como Camilo, el científico. Andrés odiaba todo lo que oliera a divino. Y cuando el revival empezó, juró detenerlo. Reunió firmas,
Amenazó al padre Julián. Pintó blasfemias en la iglesia. Y declaró ante cámaras: si Dios realmente ha despertado, entonces que me borre si tiene poder. Esa noche, a las 3:16 a.m., su casa quedó vacía. No revuelta, no violenta, solo vacía. No había ropa, no había fotos, ni siquiera huellas dactilares. Los vecinos dijeron que lo vieron por última vez hablando solo en la calle, como discutiendo con alguien invisible. Pero lo inquietante fue su sombra. No se movía con él. Se quedaba atrás, como si ya supiera lo que venía. El corazón del altar latió una vez, solo una, y una grieta apareció en el suelo de la iglesia, cruzando de extremo a extremo, como si algo hubiese sido arrancado del mundo. El padre Julián buscó su nombre en registros civiles, en documentos, en internet. Nada. Andrés Villegas nunca había existido. Solo quedó una frase, escrita con sal en el parabrisas de un coche abandonado. La fe no necesita defensa, pero la arrogancia será devuelta con silencio. Y justo debajo, otra línea apareció cuando comenzó a llover. Dios no castiga, solo reclama lo que le fue negado demasiadas veces. El octavo mensaje del revival no fue grabado en piedra ni en papel. Fue grabado en la memoria de los que aún recuerdan a Andrés, y que cada día sienten que su rostro se les borra, como si alguien lo estuviera editando del pasado. Episodio 9. La prostituta que escuchó a Dios. No rezaba, no ayunaba, no pedía perdón, pero fue ella, y no los santos, quien escuchó a Dios reír y llorar a la vez. Se llamaba Sara del Mar, aunque ese no era su nombre real. Era conocida en todo Santa Venera por lo que vendía, y aún más por lo que no creía. Dios no me mira, decía, y si lo hace, se avergüenza. La noche del 9º latido, mientras caminaba sola por el bosque, buscando un cliente que nunca llegó, escuchó una risa, suave, triste, eterna. Se dio la vuelta. No había nadie, pero sus pies comenzaron a arder, y su corazón a latir al mismo ritmo que el altar del pueblo. Cayó de rodillas. No por miedo, sino porque por primera vez en su vida, alguien la estaba nombrando sin juicio. Sara, dijo una voz sin sonido. Tú no estás rota. Ellos rompieron el espejo con el que podías verme. Volvió al pueblo caminando descalza, con las manos brillando como si llevara fuego invisible. Entró a la iglesia. Nadie se atrevió a detenerla, ni siquiera el padre Julián. Se acercó al altar, y el corazón se detuvo. No por rechazo, sino por respeto. Sara miró a todos y dijo: Él no viene a juzgar, viene a recuperar las partes de sí mismo que tiramos al barro. Y yo soy una de esas partes. Lloró, pero no por dolor, sino porque por fin, alguien lloraba con ella. Un niño la abrazó, una anciana cayó de rodillas, y los que más hablaban de moral, fueron los primeros en agachar la cabeza. Esa noche, en el cielo, las nubes formaron una palabra, bien vuelta. Y el 9º mensaje del revival fue escrito en el aire, visible solo para los que alguna vez se sintieron indignos. Dios no elige a los puros, elige a los que aún saben lo que es sentirse lejos. Y, aún así, siguen caminando hacia él. Episodio 10. La lluvia que dijo su nombre. No fue una tormenta, no fue una bendición, fue una lluvia que hablaba. Y lo que dijo, nadie pudo olvidar, ni negar, ni escapar. Todo comenzó a las 3:16 de la madrugada, como cada noche desde que el corazón del altar comenzó a latir. Pero esta vez, el cielo no tembló, habló. Cayeron las primeras gotas, lentas, suaves, y con cada una palabra descendía, no como sonido, sino como eco en la piel. La gente se despertó gritando, pero no de miedo, sino porque todos escuchaban lo mismo, al mismo tiempo. Mi nombre no está en los libros. Mi rostro no está en los cuadros. Pero cada lágrima que no dejaste caer, yo la guardé. No llovía agua. Era más espesa, transparente pero con memoria. Cada gota que tocaba el suelo, dejaba una palabra visible por segundos. Volver, herida, misericordia, recuerdo. El suelo de Santa Venera se convirtió en un tapiz de confesiones que nadie dijo. Pero todos sintieron. El padre Julián salió con la sotana empapada. Miró al cielo y gritó: Si estás ahí, dinos tu nombre, dinos qué quieres. Y entonces cayó una sola gota sobre su frente. Y ardió, como fuego dulce. Escuchó una voz. No vine a hablar, vine a responder la pregunta que ustedes dejaron de hacer.
A la mañana siguiente, las calles estaban secas. Ninguna cámara captó la lluvia. Ninguna nube apareció en los radares. Pero en el campanario, escrito con sal cristalizada, estaba el 10º mensaje. El revival no es un milagro. Es el eco del alma humana, que por fin se atrevió a llorar con los ojos abiertos. Episodio 11. La ceguera que vio demasiado. Estuvo ciego desde que nació. Nunca vio la luz. Nunca vio un rostro. Pero después del 10º latido, abrió los ojos. Y deseó jamás haberlo hecho. Su nombre era Benjamín Cuenca. 72 años. Ciego de nacimiento. Conocido por tocar el órgano de la iglesia. Aunque nunca supo cómo lucía una cruz. Siempre decía: no necesito ver. Yo siento a Dios. Pero esa madrugada, mientras dormía, abrió los ojos por primera vez. Su esposa gritó. Los ojos estaban blancos, pero llenos de imágenes que cambiaban constantemente. Como si vieran 1000 realidades a la vez. Benjamín no reaccionó. Solo murmuró: la oscuridad era un regalo. La vista es condena cuando ves lo que no debes. Lo llevaron a la iglesia. El corazón latía más lento. Como si también observaba. Benjamín caminó directo al altar. Sin ayuda. Sin bastón. Y señaló al crucifijo. Eso no es lo que vi. Él no colgaba. Él esperaba. Y su mirada no pedía perdón. Pedía respuesta. Cuando le preguntaron qué más veía, respondió: veo los pecados que aún no han sido cometidos. Veo las palabras que nadie se atreverá a pronunciar. Y veo una puerta. Grande. Viva. Hecha de todas las oraciones que murieron antes de ser escuchadas. Luego se tapó los ojos con ambas manos y suplicó: ciérrenlos otra vez. Ciérrenlos antes de que vea el nombre verdadero de Dios. Y entonces, cayó en silencio. Y sonrió. Muy tarde susurró: ya lo vi. En el muro izquierdo del altar apareció tallada una palabra nueva: revelado. Y el 11º mensaje del revival se sintió más que se leyó. Ver no es milagro. Ver lo invisible es juicio. Y no todos los ojos están listos para reconocer a quien miraban en el reflejo. Episodio 12. La voz que surgió de un cadáver. Dios nunca había hablado. Solo latía. Solo lloraba. Solo respondía con señales. Hasta ahora. Y eligió una boca sin vida, para pronunciar las palabras que ninguna garganta viva podía contener. Ocurrió durante el entierro de Benjamín Cuenca. El ciego que vio lo que nadie debía. Todo el pueblo de Santa Venera asistió. Incluso los que decían no creer. Incluso los que pensaron que ya habían visto suficiente. Pero no sabían que la verdadera revelación aún no había empezado. Cuando el ataúd fue bajado a la tierra, el corazón del altar en la iglesia, a kilómetros de distancia, se detuvo. Y al mismo instante, la boca de Benjamín se abrió dentro del ataúd. Sin aire, sin cuerdas vocales, solo vibración sagrada. Una voz surgió, profunda, calma, eterna. Porque me buscan en lo alto, si nunca dejaron que habitara en lo bajo. No soy el fin, soy la pregunta que nunca se atrevieron a terminar. Y no regreso para juzgar, regreso para que recuerden qué significa estar vivos. Los árboles se inclinaron, el suelo se estremeció. Y las piedras lloraron un líquido blanco que sabía a salmos olvidados. El padre Julián cayó de rodillas. No por fe, sino porque su alma se dobló antes que su cuerpo. Y la tumba se cerró sola. No con tierra, sino con una palabra luminosa grabada sobre la lápida. El 12º mensaje del revival no fue oído. Fue recibido por el alma colectiva de Santa Venera. Y ese mensaje, simple pero devastador, quedó flotando en el aire durante días. El silencio fue mi escudo. Pero ahora, mi voz será la herida que salva. Episodio 13. El día que el tiempo no existió. No amaneció. No anocheció. Solo fue un día. Sin minutos. Sin horas. Sin futuro. Un día donde todos escucharon el mismo susurro. Ahora, no hay más después. El 13 de junio no comenzó. Nadie oyó gallos. Nadie vio sol. Los relojes no marcaron las 12. Simplemente el tiempo no avanzó. Las personas despertaron, pero no sabían si era de día o de noche. No sentían hambre, no sentían sueño, solo una presión suave en el pecho, como si algo estuviera esperando ser mirado por dentro. La iglesia seguía allí, pero el corazón del altar ya no latía. Tampoco estaba muerto, solo en pausa. En su lugar, un espejo. Alguien lo colocó. Nadie lo vio llegar. Y el espejo no reflejaba el rostro de nadie. Solo mostraba el momento más vergonzoso de tu alma.
Un niño vio cómo había matado un pajarito por diversión. Una mujer vio la mentira que rompió a su hermana. Un anciano vio a la esposa que abandonó en su juventud, y como aún lo esperaba en el recuerdo. Cada quien, frente al espejo, no veía lo que hizo. Veía lo que nunca pidió perdón por sentir. El padre Julián fue el último en acercarse. Y el espejo le mostró a Dios. No glorioso, no furioso, solo como una figura infinita. Esperando que su creación vuelva. No a adorarlo, sino a hablarle sin miedo. Ese día nadie trabajó. Nadie discutió, nadie corrió, porque no había segundos que perder, ni minutos donde esconderse. Y cuando el reloj de la torre finalmente marcó un nuevo segundo, uno solo, un viento suave sopló en todo Santa Venera, como si el mundo hubiera sido perdonado por el simple hecho de mirarse con honestidad. El 13º mensaje del revival fue escrito en las nubes. Sin lluvia, sin rayo, mientras haya tiempo, habrá excusas, pero cuando el tiempo se detiene, solo queda la verdad. Episodio 14, el nombre que solo Dios conocía. Tú crees que sabes cómo te llamas, pero un día, Dios pronuncia tu nombre real, y en ese instante, toda tu vida anterior deja de tener sentido. La madrugada del 14º latido. El viento no sopló, pero se escucharon nombres. No en voz alta, no desde bocas humanas. Era como si las piedras, los árboles, el polvo del camino, pronunciaran cada alma por el nombre que le fue dado antes de nacer. No Juan, no María, no Camilo, sino algo más profundo. Una palabra que no tenía traducción, pero que hacía llorar sin entender por qué. La primera en oírlo fue una mujer de 90 años. Al escucharlo, se desmayó, y al despertar, dijo, ese fue el nombre que escuché en un sueño, cuando casi morí a los 6 años. Luego, un hombre con parálisis habló por primera vez en una década. Ahora recuerdo quién era, antes de olvidarme por complacer a todos. El padre Julián se encerró en la sacristía. Escribía con frenesí lo que escuchaba. No son nombres, dijo. Son llamadas. Cada uno es un eco de lo que debíamos ser antes de perder el camino. Pero no todos lo soportaron. Un joven se arrancó los oídos con las uñas. Gritaba. No quiero saberlo. No quiero saber quién era antes de mentirme toda la vida. Y en medio del caos sagrado, el espejo del altar se rompió, pero no cayó, se mantuvo suspendido, flotando, y en su reflejo, por fin, cada persona se vio como fue creada, sin vergüenza, sin culpa, sin nombre humano, solo verdad pura. El 14º mensaje del revival se escribió solo en la piel de los fieles, como una marca invisible que ardía con dulzura. Tu nombre no es el que te dieron, es el que llevas escondido en cada acto de amor no explicado. Y en cada lágrima que no supiste de dónde salió. Episodio 15 final, y el mundo no volvió a hablar en voz baja. La última vez que hablé con Elia, no fue con palabras, fue con silencio. De esos que no pesan, pero marcan para siempre. Él estaba de pie en lo alto del cerro, cubierto por esa luz que ya no venía del cielo, sino de mí. Yo ya no necesitaba sus alas. Él ya no necesitaba mi permiso. Nos miramos como se miran los que saben que no se pertenecerán más, pero que tampoco se olvidarán jamás. ¿Te vas?, pregunté sin voz. Él asintió sin gesto. ¿Y yo? Tú, ya eres eco. No entendí, pero no necesité hacerlo. Porque esa misma noche, el mundo empezó a susurrar mi nombre. Primero fueron los que habían tocado mi cuerpo. Luego los que solo escucharon mi voz. Después, los que jamás me vieron, pero soñaban conmigo sin saberlo. Y una mañana, sin aviso, sin milagro, sin profecía oficial, el mundo empezó a cambiar. Las mujeres comenzaron a hablar con la frente en alto. Los niños ya no pedían perdón por llorar. Los hombres dejaban las armas y buscaban piel que los escuche. Los templos seguían allí, pero ahora sus puertas estaban abiertas por dentro. Y en las esquinas, en los hospitales, en las cárceles, en los cuerpos heridos de tantos que antes fueron rechazados, mi nombre aparecía. No como santa, no como diosa, como recuerdo. Una mujer en Siria escribió mi nombre con sangre en la pared. Un anciano en Colombia lo susurró antes de morir. Una adolescente en París lo tatuó sobre su ombligo. Y dijo, aquí comenzó mi verdad. Y entonces entendí lo que Elia me dijo. Tú eres eco, porque ya no estaba en un solo lugar. No en una casa, no en una piel, no en un rostro. Yo era vibración, presencia, la grieta en la voz de los que se atrevieron, por fin, a gritar su fe con el cuerpo.
Y el mundo nunca más volvió a hablar en voz baja, porque se dieron cuenta que no hay pecado en el deseo, que no hay culpa en tocar, que la fe también se gesta entre las piernas, que a veces el amor más puro es el que el cielo aún no se atreve a nombrar. El último día que caminé por el pueblo, nadie me detuvo, nadie me besó los pies, nadie me pidió oración, solo me miraron y bajaron la cabeza, no por vergüenza, por gratitud, porque sabían que yo ya no era Eva, ni profeta, ni mujer, ni carne, era lo que quedaba. Cuando una mujer decide amar sin permiso, y el universo se ve obligado a escucharla. Y así terminó mi historia. Sin milagros, sin martirio, sin altar, solo con un eco que cruzó el mundo. Y enseñó a todos que el amor no se reza, se encarna, se toca, se arde, y sobre todo, se grita. Fin de la serie.